Vladimir, muy buenos días, bienvenido acá a Wambra. Muy buenos días con todos y con todas las personas que nos están mirando por las redes sociales de Womla Radio. Es indudable que luego de 9 meses, el Ejecutivo expide un reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación. Recordemos que la Ley Orgánica de Comunicación, su última reforma, estuvo publicada en el registro oficial en el mes de noviembre, el 14 de noviembre del año anterior, y se establecía la necesidad de que se desarrollen muchas de estas normativas en el reglamento a esta ley. Es una norma que se ha demorado bastante tiempo en ser desarrollada y que creo que es necesario de analizar ese desarrollo en el marco del escenario político que vive el país. Es indudable que la presencia de Sebastián Corral en la Secretaría de la Administración Pública pone una impronta en ese reglamento. Es indudable que también los intereses económicos, políticos que se están jugando, pero también las investigaciones que ha hecho varios portales, varios medios de comunicación digitales, medios de comunicación televisivos y radiales, tienen una respuesta por parte del Estado en este reglamento. Personalmente he revisado, creo que existen unas 4 cosas, 5 cosas que es necesario tomarlas en cuenta. El uno tiene que ver con los procesos de autorregulación. El reglamento realmente es mucho más escueto que la propia ley. La ley permite la creación de consejos de prensa, defensorías de audiencias, consejos de medios, auditorías de autorregulación y asociaciones de autocontrol, entre otras. El reglamento, en cambio, se queda en un enlistado mínimo de elementos que debería tener un código de ética y vuelve a la idea del correísmo en que este código de ética sea presentado al Consejo de Comunicación previo el registro público del medio, y entre los elementos principales que establece ese código de ética, establece uno que hemos cuestionado desde la época de Correa, es decir, este criterio ambiguo de lo que es información precisa y veraz. Entonces, estableciendo esto como un elemento principal del código de ética, es decir, garantizar la difusión de una información precisa y veraz, con criterios tan ambiguos como esos, obviamente lo que estamos es tratando de encasillar eh, algunos hechos que ocurrieron y que indudablemente le golpearon al gobierno de Rafael Correa, especialmente con la difusión del informe del Gran Padrino, ¿no? De Guillermo Lazo, más bien dicho. Sí, del gobierno de Lazo, como el informe del Gran Padrino. O sea, dicho de otra Entonces, manera, digamos, perdón, Vladimir, cada medio estaría definiendo qué es verdad. claro, porque es un código de ética por medio. Entonces, la propia Corte Constitucional, la propia Relatoría de Libertad de Expresión ha señalado que criterios como el de veracidad o precisión de la información pueden ser criterios que restrinjan la libertad de informar sobre asuntos de interés público. Entonces, claro, ¿cómo puedo yo verificar, digamos, una denuncia de que funcionarios del Estado tendrían relación con la mafia albanesa? ¿Cómo puedo verificar si los funcionarios del Estado no me dan entrevistas? O por ende, o indudablemente me van a negar. Me Claro. van a decir que no existe eso. Entonces, es indudable que el gobierno de Lazo aprendió con la difusión del caso del Gran Hermano que el gobierno, las élites del poder, las élites políticas que están en el gobierno, siempre tratarán de restringir la libertad de acceso a la información de los ciudadanos. Y esa es una muestra que se da en esta parte del código de ética que tan cacareadamente se establecía como un elemento que debía ser eliminado. Porque el código de ética son las normas deontológicas. O sea, cuando hablamos de normas deontológicas, hablamos de códigos de ética.
Entonces, cuando el gobierno hablaba de que hay que eliminar esas normas deontológicas, meten en el reglamento un código de ética en donde el primer elemento tiene que ver con el compromiso de transmitir información veraz y precisa. ¿Por qué pone eso? Porque la experiencia nos demostró que con Panama Papers, con el Gran Hermano, con el último hecho que se conoció en torno a los contratos de seguros de Petroecuador, indudablemente le afectaron políticamente al gobierno al punto que terminó suicidándose mediante un adelanto del proceso electoral con la denominada muerte cruzada. Digamos, cuando veíamos que ahí Guillermo Lasso firmaba este reglamento, uno de los temas que salió a la luz y que lo anunció con bombos y platillos y paradójicamente, mientras 5 periodistas están fuera del país justamente por temas de seguridad, hablaba de la garantía al trabajo de los periodistas y también de la protección al trabajo de toda la gente que estamos en la prensa, en los medios, y también anunciaba que protegería a los periodistas ante los temas del Estado y de las mafias, de los grupos delictivos. O sea, contradictoriamente hablaba de eso, mientras 5 colegas ya no están acá en el país. ¿Qué tanto efectivamente este reglamento pone o menciona esto? Desde el año 2019 ha habido un desarrollo de un sistema de protección. En el año 2019 se garantiza, se reconoce la necesidad de ese sistema, se garantiza algunas amenazas que podían darse. En la reforma del 2022 se recoge una experiencia que el Consejo de Comunicación vino desarrollando de establecer procesos de seguimiento, de alertas tempranas en torno a la seguridad de periodistas. Pero el reglamento me parece que tiene algunos claroscuros en ese marco. No deja con claridad definido cuáles son las atribuciones, competencias de ese comité técnico interinstitucional que tiene que ser presidido por el Consejo de Comunicación. En el ámbito del presupuesto, si bien es cierto, abre la puerta para que pueda haber cooperación internacional o asistencia internacional para financiar los proyectos de protección a periodistas, pero por el otro ámbito no queda muy claro el presupuesto que debería tener este sistema por parte del Estado. Le deja a que el Consejo de Comunicación presente el presupuesto y estamos en agosto. El gobierno se va en octubre, noviembre. La nueva asamblea discutirá el presupuesto en octubre, noviembre. Es decir, le deja al Consejo de Comunicación en 2 meses a establecer un presupuesto con el cual se debería iniciar este sistema de protección. Y no se deja claro por ejemplo, algunas líneas que tienen que ver con procesos de análisis del nivel de peligro, el rol del Estado y las formas en que el Estado va a proteger la vida cuando el periodista requiere una atención y cómo se garantizará que ese periodista, que la acción de ese periodista no sea interrumpida por la protección del Estado. A veces los periodistas terminan saliendo del país para no callarse, porque internamente para evitar sus agresiones, para evitar el peligro de sus vidas, tendrían que callarse. Entonces, no está muy claro eso y elementos que, como que las agresiones físicas o agresiones contra la integridad son todas las que establece el Código Orgánico Integral Penal, que es lo que define así el reglamento, establece que no tiene claridad de cuáles son las particularidades de agresión. Porque sí, hay amenazas de muerte. Cierto que hay golpes, agresiones, lesiones, secuestros a periodistas, o pueden haber. Pero también hay otros tipos de agresiones que no requieren de eso. Por ejemplo, cuando un policía o un funcionario público te pide que muestres la grabación, te pide que borres fotografías, te impide el acceso a la información, te tapa la cámara. Son formas de agresión que se dan en el Estado ecuatoriano, que se han venido dando y que entonces tienen que estar tipificadas en un reglamento para poder establecer qué mecanismos tiene que desarrollar el Estado. Si es que solamente vamos a decir que agresión es lo único que existe en el Código Penal,
vamos a invisibilizar las agresiones a la prensa que no necesariamente constituyen delitos, pero que son afectaciones graves a la libertad de expresión. Entonces, demuestra que quienes construyeron gran parte de este articulado no tenían claridad o, así hayan tenido claridad, no existía la voluntad política de poder avanzar en poder tipificar de manera más clara varias de las agresiones recurrentes que tienen los periodistas que son objeto de violencia por parte del Estado o de fuerzas que, sin ser del Estado, tienen capacidad de poder agredir la libertad de expresión. Uh-huh. Al inicio del programa mencionaba que en el reglamento también se habla de las frecuencias de televisión, perdón, que todavía no se han concesionado y se estaría prorrogando, si se quiere, nuevamente estas frecuencias porque el concurso quedó ahí en ciernes. Aquí principalmente es donde está la mano de Sebastián Corral, y está la mano de Sebastián Corral en dos partes. La una tiene que ver con incorporar una prohibición que no está en la ley y que tiene que ver con la prohibición de publicidad de las predicciones deportivas. No se encuentra inmerso en ninguna de las prohibiciones que establece la ley de la Constitución o los instrumentos internacionales. La ley orgánica de comunicación no define esa prohibición. Y vulnerando el principio de legalidad, termina incorporándose vía reglamento esta prohibición, teniendo en cuenta que anteriormente ya hubo un criterio del procurador en que establecía que como la ley en el artículo 94 no establece esa prohibición, las predicciones deportivas podían desarrollar procesos de publicidad. Pero el segundo elemento tiene que ver con el tema de las concesiones. Se prorroga nuevamente las concesiones que ya debían ser renovadas mediante concurso. La mayoría de personas no conocen, pero gran parte de las concesiones de televisión caducaron el año anterior. Entonces, mediante reglamento, se prorroga nuevamente las concesiones de televisión que debían haber ingresado ya a un proceso de concurso. Se prorroga nuevamente el concurso tan cacareado para medios comunitarios. Recuerden que luego del último paro, una de las medidas que se planteaba era convocar a un nuevo concurso en medios comunitarios y no se dio. Entonces hay una nueva prórroga de las concesiones que debían ser renovadas y se establece una contradicción entre el reglamento y la ley, pues la ley habla de que los títulos habilitantes durarán 15 años y el reglamento establece que los concursos deberán darse cada 10 años. Entonces, claro, uno va viendo estos elementos y lo que apunta es realmente a un proceso de prorrogar ciertas frecuencias de radio y de televisión que debieron haber estado tras esta conformación de este reglamento en esta parte, ¿no? Pero eso no es todo. El artículo 95 de la Ley Orgánica de Comunicación establece un porcentaje de distribución de la publicidad en los 3 tipos de medios, públicos, privados y comunitarios. Pero cuando no alcanza el porcentaje en medios comunitarios, siempre ha habido esa dificultad. ¿Ya? 33% a medios privados, a medios públicos 33% y 34% a los medios comunitarios, el 66% entre 33 y 34% de la publicidad del Estado. Tiene que ser difundida. Pero claro, había provincias en las cuales los gobiernos seccionales, gobiernos municipales, ministerios, señalaban de que no hay medios comunitarios para poder pautar. O son muy pocos los medios comunitarios que existían. Y esto lo dicen con base al registro de medios públicos. Ajá, que tiene el Corricón. Ajá. Que tiene el Corricón. Y esto ocurre por un hecho, porque los medios digitales ya no pueden ser registrados porque ni la ley los reconoce, ni los define el reglamento. Anteriormente, el reglamento anterior sí los permitía que se registren. Entonces, como medios digitales comunitarios quedaron los que se registraron hasta el 24 de mayo del 2021.
No hay concursos de radio, son muy pocas los medios comunitarios que han ingresado a radio y no ha habido concurso de televisión. Por ende, hay un número pequeño, creo que llegan al 7% máximo del espectro radioeléctrico de medios comunitarios. Entonces el Estado, en lugar de incentivar la creación, lo que dice es lo siguiente: como no hay muchos medios comunitarios, entonces el porcentaje que sobre de publicidad les tocaba a los medios comunitarios tiene que ser reinvestido en medios públicos y privados, Ya. vulnerando o bypaseando de esa manera lo que establece el artículo 95 de la Ley Orgánica de Comunicación. Entonces, por un lado, se garantizan los medios privados y públicos mayores ingresos desde el Estado, pero por el otro, los funcionarios de los gobiernos seccionales y del gobierno central encuentran una forma para bypasear el control de la Contraloría General del Estado, que obviamente a muchos desde el año 2020 les estaba causando dolores de cabeza porque no se estaba tomando en cuenta en la distribución de publicidad lo que establece el artículo 95 de la Ley Orgánica de Comunicación. Ujú. Y de alguna manera, digamos, vuelve nuevamente a redistribuir, o más bien a distribuir a los medios privados el tema de la publicidad. Nuevamente regresa ahí todo el pastel, digamos, de la publicidad. Volviendo al tema de las frecuencias, se mencionaba que ahora un poco los concursos también variarían, porque ya no se hablaría de concursos, o sea, grandes, sino más bien según la disponibilidad de las frecuencias. Se estaría cambiando la dinámica, ya no, digamos, el Estado ya no llamaría a concursos grandes, sino más bien según la disponibilidad de estas frecuencias. Estaría así cambiando, digamos, esta modalidad. El cálculo de las frecuencias para concurso de medios lo que establece es de que se hará un cálculo proporcional, un cálculo proporcional eliminando las frecuencias que ya existen. Entonces, supuestamente, ¿qué significa? Si existen 100 frecuencias y solamente 50 están disponibles, entran al concurso las 50, porque las otras 50 ya tienen títulos de frecuencias. Entonces, ¿qué ocurre así? Primero que el pastel se reduce para poderlo distribuir. Y segundo es de que con las prórrogas que se van dando a los títulos habilitantes, este pastel se sigue reduciendo. ¿Por qué? Si es que un medio de comunicación venció su título habilitante hace 3 años y con las prórrogas sigue avanzando, la frecuencia de ese medio de comunicación que venció ya su título habilitante no entra al concurso, porque está siendo prorrogada la vigencia de su título. Entonces, el pastel se reduce. Ahora, los técnicos han hablado siempre de que con la digitalización, la llegada de la tecnología, el avance de tanta cosa, ya no se necesitarían ni concursos porque habrían frecuencias 95.2, 95.1, 95, bueno, seguirían fragmentando las frecuencias. Pero eso vengo escuchando desde el 2019. Ajá, desde Son antes 4 incluso. años, claro, son 4 años y hasta el momento no existe esa famosa digitalización de las frecuencias que permitirían ampliar el espectro radioeléctrico. Y no lo va a haber porque hay intereses económicos de por medio, no porque la técnica no lo permita, sino porque la técnica está siempre al servicio de los intereses económicos y políticos, que son los que limitan el tema. Uh-huh. Y hablando de estos intereses, ya para finalizar, Vladimir, el último concurso de frecuencias llevado a cabo por el gobierno de Lenín Moreno, digamos, distribuyó ciertamente y de alguna manera, más bien dicho, dejó las frecuencias en manos de sus prácticamente siempre propietarios. Pero de alguna manera, Arcotel, que es la entidad encargada del concurso, no ha clarificado las respuestas o no ha clarificado los resultados. Y hasta la fecha, digamos, casi que no se sabe con certeza quién finalmente tiene las frecuencias, quiénes son los ganadores, si se quiere, de este concurso. ¿Ha habido alguna forma, digamos, que el Consejo de Comunicación, alguna entidad, alguien pueda hacer rendir cuentas al Arcotel? La Asamblea. La Asamblea Nacional. Pero no hay asamblea. Pero la Asamblea Nacional y la ciudadanía puede exigir que se informe cómo está el seguimiento de las observaciones que hizo Contraloría frente al último
concurso de frecuencias. En el último concurso de frecuencias hubieron una serie de dificultades que se dieron por la aplicación de la ley de eficiencia de trámites, ¿ya? En un proceso tan importante y de implicaciones económicas y en el ámbito de derechos como el concurso de frecuencias. Michelena trataba de que primero se entreguen las frecuencias y luego se verifiquen si eran legales o no los documentos presentados. Y en ese momento, estoy hablándote de los últimos meses de la asamblea del 2021, se logró orillarle a Michelena para que se amplíe el periodo y se pueda iniciar un proceso de revisión antes de la entrega de los títulos habilitantes. Esa asamblea del 2021 dejó de funcionar, vino la nueva asamblea, y la nueva asamblea no dio seguimiento a ese tema. Se enfrascaron en la reforma a la discusión de la ley para la libertad de expresión y uno de los faltantes del debate era ese informe. Porque ¿cómo es posible que tú quieres debatir la distribución de frecuencias, el capítulo de frecuencias, si no tomas en cuenta el informe del 2016 de la Contraloría y si no tomas en cuenta las observaciones que se dieron al último concurso de frecuencias? Si no se toman en cuenta ambas cosas, lo único que estamos haciendo son parches mediante la ley. Una legislatura medianamente comprometida con el país, comprometida con la libertad de expresión, debería apuntar a hacer un proceso de fiscalización del último concurso de frecuencias. Último concurso de frecuencias que hubo las denuncias que el fantasma González metió mano en ese último concurso de frecuencias. El fantasma González, ajá, y varios más, porque además, digamos, han quedado ahí en silencio varios empresarios nacionales y nadie les ha dicho nada, ¿no? Pero luego de las denuncias, luego de que se tomó ciertas medidas, como tú dices, Verónica, ahí quedaron los temas. Hay un informe que se creó en la Comisión de Fiscalización del 2021 que se dejó establecido. Habrá que revisar en los expedientes, en los archivos, la continuación. Entonces, ese es uno de los temas que el Estado ecuatoriano tiene que fiscalizar. Hay dos temas que han sido guardados en silencio en la fiscalización y que la Asamblea debería hacer. La una es las frecuencias de radio y televisión y la otra es frecuencias de celulares. Y ahorita que ya también Guillermo Lasso anunció la prórroga también de las negociaciones con las telefónicas, a propósito también. Es que no le queda más. No le quedaba más que establecer la prórroga, porque siendo un tema que se venía tratando desde el 2021, no estaba todavía ni siquiera establecidos los montos del costo de la licitación. O sea, tú pones en arrendamiento la casa y no sabes cuánto vas a cobrar de arriendo. O sea, nadie cree eso, pero eso es lo que ocurría. Con Guillermo Lasso no todo es ni siquiera posible. cuantificado el valor del espectro radioeléctrico que ibas a poner a la discusión de para renovar los contratos, pero no tenías ni cuantificado cuánto costaba actualmente con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, con la ampliación de la cobertura, etcétera, etcétera. Con Guillermo Lasso todo ha sido posible, Vladimir. Muchísimas gracias por esa entrevista y bueno, tareas pendientes para la próxima asamblea, como usted menciona, auditar el concurso de frecuencias de radio y televisión y de las telefónicas. Hay dos tareas pendientes para la próxima asamblea que se debe posicionar ya en octubre próximo. Muchísimas gracias, Vladimir. Gracias, Verónica, y gracias a ustedes de Wambra Radio.